power. To the disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bienvenidos a este 15º episodio ya de La Iglesia en Casa, en concreto a este video podcast, en el que seguimos hablando del tema de esta semana, la alabanza, algo tan importante y tan crucial en la vida del Hijo de Dios. Esta semana estamos con Sergio Moro, estamos a la inversa que de la semana anterior, donde él era el entrevistador y yo el entrevistado, por decirlo así. Pero creo que con él vamos a tratar pues este tema de una forma muy interesante y creo que podrá darnos una perspectiva realmente relevante para nosotros, Sergio. Y quizás podríamos empezar desde una conceptualización del término, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es, Sergio, la alabanza y en qué se diferencia, por ejemplo, de términos tan parecidos como la adoración? Y por otro lado, ¿cualquiera puede alabar a Dios? Uh-huh. Bueno, Samuel, pues en primer lugar, darte las gracias una vez más por este gran trabajo que estás realizando y poder contribuir en esta ocasión con este tema tan interesante. Y creo realmente que la alabanza es, de una manera fácilmente entendible, un reconocimiento, es considerar las cualidades, las habilidades, las acciones pues de una persona, ¿no? Pero obviamente enfocado a Dios, todo adquiere una dimensión, como no puede ser de otra manera, mucho más elevada. La realidad es que la alabanza, si por ejemplo miramos el Salmo 150, ahí el salmista nos dice que, oye, todo lo que respira, alabe al Señor, ¿no? Alabe a Jehová. Y al final es un mandato casi. Nosotros como criaturas hechas por Dios, tenemos también ese mismo mandato. La propia naturaleza alaba a Dios, aunque obviamente de una manera inconsciente, ¿no? O podríamos decir indirecta, pero al final todo lo que Dios ha creado, todo a lo que Dios ha dado vida, debe alabar a Dios. Por lo tanto, es una idea más abierta, es más general. Y tú me preguntabas si cualquiera puede alabar a Dios y qué diferenciación podríamos hacer con la adoración, ¿no? Con una adoración, en este caso, por supuesto, a Dios. Y claro, aquí tenemos el problema del pecado. ¿Puede un alma no rendida al señorío de Jesucristo adorarle? Pues muy difícilmente, o mejor dicho, es imposible. Porque la adoración implica ese reconocimiento del señorío, ese reconocimiento de que Dios gobierna sobre todas las cosas y también gobierna sobre mi vida, por lo tanto le debo rendir culto, debo adorarle. Entonces hay unos matices que sí se pueden diferenciar en estos dos conceptos, pero sea como fuere, ambas ideas expresan, magnifican, proclaman, confiesan el nombre de Dios y de todo lo que representa para nosotros. Se me vienen a la mente pues algunos ejemplos, ¿no? de personas o incluso de animales en la Biblia que alabaron a Dios sin necesariamente ser pues creyentes, ¿no? Se me viene, por ejemplo, Nabucodonosor cuando vio el tema del horno de fuego, Balaam y su burra se me viene también. Entonces vemos que es una proclamación, como tú decías, de la grandeza de Dios, ¿no? De las maravillas que Dios puede hacer. Y en este sentido, nosotros, pues, incluso los que somos cristianos, somos seres pues limitados, ¿no? Humanos, aún con nuestras miserias, luchando con nuestros pecados. Y me resulta muy interesante pensar que a pesar de eso, Dios se glorifica en nuestra alabanza y la desea, ¿no? Como la Biblia nos indica. ¿Qué es lo que Dios recibe a través de nuestra alabanza? Pues una pregunta muy interesante, pero si miramos con atención pues el registro bíblico, vemos especialmente, ¿no?, en las antiguas ofrendas que Dios le
le insta a su pueblo a que le realicen. Y ahí vemos esa esencia de cómo responde Dios, ¿no? Ante la alabanza, ante este reconocimiento de que Él es Dios sobre todas las cosas. Y vemos una expresión que se repite en todo el panorama del Antiguo Testamento y es olor grato. Es decir, cuando Dios recibe esa manifestación de alabanza en este punto, en este caso, ¿no? Mediante esas ofrendas, mediante esos sacrificios voluntarios entregados a Dios por Israel, vemos claramente que Dios se alegra, Dios lo recibe con gozo, con alegría y se siente de algún modo bien, obtiene algún tipo de satisfacción porque sus hijos, sus seres amados, sus seres creados con tanto amor, pues reconocen que efectivamente Él es un padre, Él es un cuidador, Él es su Dios, Él es su Señor, ¿no? Entonces vemos aquí a un Dios pues que de la misma manera que nosotros, obviamente, pues tiene ese fondo de emociones, se goza, se alegra cuando su pueblo le alaba y le reconoce y se acerca a Él de esta manera. Y Sergio, has hablado de antiguas, pues las ofrendas también tienen mucha relación con los sacrificios. Y hay una expresión que relaciona estos términos en la Biblia, ¿no? Que es cuando nos habla de hacer un sacrificio de alabanza. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir la Biblia con sacrificio de alabanza? Sí, pues efectivamente es a lo que tú apuntas también, Samuel. Está muy enfocado a lo que acabamos de mostrar, ¿no? La idea del sacrificio, de la ofrenda, con la alabanza al Señor, con este reconocimiento del que estamos hablando, al Creador, al Dios, al gobernador de todo, está muy vinculado, estrechamente vinculado. Y en este punto, ahí tú haces referencia al libro de Hebreos, ¿verdad? Cuando nos dice pues que ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza. Y él mismo lo aclara, por lo tanto lo tenemos muy fácil, ¿no? Para poder expresar y explicar esta idea. Dice que frutos de labios que confiesan su nombre, punto número 1, y punto número 2, también es sacrificar a Dios mediante esas alabanzas, ya no algo verbal o teórico, sino también de hacer bien y de la ayuda mutua. Por lo tanto, aquí de nuevo cerramos el círculo de la fe, ¿no? De la fe y la acción, de la creencia y de cómo ponemos en práctica esa creencia en nuestras vidas, y Dios recibe alabanza. Pues cuando ponemos en práctica ese amor al prójimo y también obviamente confesamos su nombre pues en la asamblea, de manera pública y en cualquier lugar donde sea necesario, ¿no? Y al final de este verso pues termina también diciéndonos que tales sacrificios se agrada Dios. De nuevo, Dios se agrada, Dios se regocija, a Dios le gusta ver cómo sus hijos pues le sacrifican alabanza a Él, confesando su nombre, pero también viviendo vidas y tratando al semejante y tratando al prójimo con ese amor que nos ha dado. Pues Sergio, muchas gracias. La verdad es que es un tema muy amplio y apenas hemos pues, arañado la superficie, ¿no? Pero también animamos a nuestra audiencia a ver la reflexión, a ver la entrevista de esta semana con Efraín Barbosa y en definitiva pues a tratar también de ahondar, ¿no? De reflexionar, de profundizar en este tema a través de los materiales digitales que ponemos a vuestra disposición. Os animamos a revisar, como os digo, todo este material y os damos muchas gracias, tanto yo como Sergio, como todo el resto del equipo, por estar ahí al otro lado de la pantalla, siendo fieles en este programa de la Iglesia en Casa, que esperamos que sea de edificación y bendición para vuestras vidas. Muchas gracias.